Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier prestador de servicios de salud, independientemente del servicio que éste ofrezca. El cumplimiento de esos estándares se evalúa mediante las visitas de verificación de condiciones de habilitación establecidas en la Resolución 2003 de 2014. Siendo el sexto estándar el que verifica el cumplimiento respecto de la historia clínica y registros asistenciales. El campo de aplicación de este estándar se realiza a los prestadores de servicios de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales independientes de salud, los servicios de transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferente. Las instituciones prestadoras de servicios de salud son aquellas entidades cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y que se encuentran habilitadas de conformidad con el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. Los profesionales independientes de salud es toda persona natural egresada de un programa de educación superior de ciencias de salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de manera autónoma en la prestación de servicios de salud, para lo cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de formación técnico y o auxiliar y no le será exigido el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención en salud PAMEC. Los servicios de transporte especial de pacientes son las IPS o personas naturales que prestan servicios de salud cuyo objeto es el traslado de pacientes a los servicios de salud correspondientes de conformidad con el requerimiento de atención en virtud de la patología o trauma padecido. Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, con esta denominación se habilitan los servicios de salud que son prestados por entidades cuyo objeto social no es la prestación de servicios de salud y que por requerimientos propios de la actividad que realizan, brindan servicios de baja complejidad y o consulta especializada que no incluyen servicios de hospitalización ni quirúrgicos. Estos servicios se habilitarán con el cumplimiento de las condiciones de capacidad técnico-científica y deberán cumplir con los requisitos legales de acuerdo con la normatividad vigente respecto a su existencia, representación legal y naturaleza jurídica, según lo previsto en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. No requerirán presentar el PAMEC y no podrán ser ofrecidos en contratación dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El estándar de historia clínica y registros involucra el cumplimiento de procesos que garanticen la realización y correcto diligenciamiento de la historia clínica para cada paciente y las condiciones técnicas de su manejo, y el de los registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios de salud. En esta diapositiva se citan algunas de las normas que hacen referencia a la historia clínica, como son la Ley 23 de 1981 de Ética Médica y Consentimiento Informado, Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, Acuerdo 37 de 2002, las especificaciones técnicas y requisitos para el depósito, custodia, organización, repografía y conservación de documentos de archivo, Ley 1438 de 2011, Historia Clínica Electrónica, y Resolución 1995 del 99, normas para el manejo de la historia clínica. Independientemente del servicio, grupo, modalidad, complejidad, el estándar de historia clínica y registros es transversal para todos los servicios, independientemente de que sea una consulta externa, internación, quirúrgico, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, protección específica y detección temprana. Las disposiciones de la resolución número 1995 de 1999 son de obligatorio cumplimiento para todos los prestadores de servicios de salud y demás personas naturales o jurídicas que se relacionen con la atención en salud, dentro de la cual se encuentra que la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Únicamente puede ser conocida por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Entonces, puede ser conocida por el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley y las personas determinadas en la ley.
Un documento sometido a reserva significa que la información solo interesa al usuario y que esta información está estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad humana, la intimidad y la libertad, como es el caso de los datos sobre su preferencia sexual, su credo ideológico, su información genética, sus hábitos, etc. Es fundamental resaltar la importancia de las características que deben tener las historias y registros clínicos, con el fin de poder brindar la información precisa, completa y certera sobre el estado de salud, condiciones y demás procedimientos que se llevan a cabo durante la atención al usuario. Estas características son integralidad, lo que quiere decir que la historia clínica de un usuario debe recopilar la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en sus diferentes fases. No debe obviarse ninguna información con respecto al estado del usuario. Secuencialidad se refiere a que los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención y organizarse como un expediente. Deben coincidir con la asistencia prestada al paciente. Es decir, debe describirse de manera organizada y continua todos y cada uno de los procesos de atención y consulta recibidos por el usuario. Racionalidad científica. Se debe evidenciar en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó al paciente, diagnóstico y plan de tratamiento. La disponibilidad es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la ley. En caso de requerirse, la institución o el profesional debe demostrar la disponibilidad del registro clínico sin inconveniente. Oportunidad. Corresponde al diligenciamiento de los registros de atención en la historia clínica de manera simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio, con el fin de no perder información importante correspondiente a la atención. Todo personal que interviene al paciente está en la obligación de registrar sus observaciones y por ningún motivo debe omitirse información concerniente a la atención del usuario o de los procedimientos que se deriven de la misma. La información consignada debe corresponder a las características mencionadas. La institución debe definir claramente el personal autorizado y el no autorizado para diligenciar y manipular la historia clínica o registros de los pacientes, estableciendo claramente los perfiles de las personas y profesionales que los diligencian, documentándolo en el manual de historia clínica. Los prestadores de servicios de salud deben utilizar una historia clínica única institucional. Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de historia clínica y en consecuencia todos los pacientes atendidos deben tener historia clínica, adecuadamente archivada y de acuerdo a los tiempos de retención, de fácil ubicación, llevando un registro de entrada y salida de las mismas para evitar su pérdida. La utilización de software para el manejo de historias clínicas debe garantizar que los registros no pueden ser modificados, alterados, extraídos una vez hayan sido guardados y el acceso a la información de los pacientes solo debe ser permitido al personal médico autorizado, lo cual debe quedar claramente documentado en el manual de historia clínica. Las historias clínicas deben incluir los antecedentes médicos, farmacológicos, personales, familiares y o cualquier otro antecedente que el profesional tratante considere importante para el diagnóstico y plan de tratamiento del paciente. Este plan de tratamiento debe quedar claramente definido en la historia clínica. Los anexos como fórmulas médicas, imágenes diagnósticas, exámenes de laboratorio deben estar disponibles con su descripción respectiva dentro de la historia clínica para el caso de las imágenes diagnósticas y el plan de tratamiento coherente con los resultados del respectivo anexo o ayuda diagnóstica. Los prestadores de servicios de salud deben tener presente que al momento de realizarse una verificación de la historia clínica, se revisará que se encuentren sin excepción todos los contenidos de la identificación del usuario, estos definidos en la resolución 1995 de 1999 y que son los que aparecen en la diapositiva. Durante la verificación de la historia clínica, se revisará que se cumpla con cada una de estas características: letra clara, legible, todos los campos diligenciados sin que existan espacios en blanco ni intercalaciones, sin utilización de siglas y que se evidencie el nombre y firma del profesional tratante, así como la fecha y hora de la atención. Los prestadores de servicios de salud deben garantizar la identificación del personal responsable de los datos consignados en la historia clínica,
tanto en las historias clínicas en medio físico como magnético, de forma que se establezca con exactitud quién fue el responsable de realizar y diligenciar las notas y los registros. Es muy importante que se tenga en cuenta que el consentimiento informado de los pacientes está aprobando o desaprobando la realización de un procedimiento específico. Por lo tanto, el consentimiento debe identificar claramente el procedimiento a que va a ser sometido el paciente, indicando los riesgos y beneficios del mismo y donde se describa el área del cuerpo a intervenir. Por lo tanto, el consentimiento no puede ser general, sino específico, de acuerdo a los servicios y o procedimientos ofertados por la institución. Las instituciones cuentan con un programa de seguridad del paciente donde se analizan los eventos adversos o incidentes que se presentan durante la atención de los pacientes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos no se encuentran documentados en la historia clínica ni se indica cuál fue el tratamiento suministrado al paciente para estos casos. Muchos servicios del estándar de historia clínica y registros remite al cuadro de todos los servicios, pero existen otros servicios que solicitan y describen puntualmente otros diferentes, como es el caso del procedimiento de transfusión, el cual se observa como ejemplo en la diapositiva. Cuando la institución realiza procedimiento de transfusión, debe contar con todos los registros descritos en el estándar diligenciados con letra clara y legible. En esta diapositiva se encuentran unos de los incumplimientos que se observan con mayor frecuencia durante la visita de verificación de condiciones de habilitación. Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de historia clínica. Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica. Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas con los contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, tratamiento y el componente de anexos. Diligenciamiento en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma. Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado para que el paciente o el responsable del paciente aprueben o no documentalmente el procedimiento e intervención en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios y riesgos, y se cuenta con un mecanismo para verificar su aplicación. Ahora vamos a revisar el tema del archivo de historias clínicas y registros. Es importante tener en cuenta las condiciones en las que se debe tener el archivo para garantizar su adecuada conservación y seguridad. Debe protegerse la reserva de la historia clínica mediante mecanismos que impidan el acceso de personal no autorizado y adoptar medidas tendientes a evitar la destrucción de los registros en forma accidental o provocada. Igualmente, garantizar su integridad física y técnica, evitando someter el archivo a lugares húmedos o a temperaturas elevadas, para lo cual debe realizar los controles de temperatura y humedad llevando un registro de los mismos. Dentro de los tipos de archivo encontramos el archivo de gestión, que es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios activos y de los que no han utilizado el servicio durante los 5 años siguientes a la última atención. El archivo central es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios que no volvieron a usar los servicios de atención en salud del prestador transcurridos 5 años desde la última atención. El archivo histórico es aquel al cual se transfieren las historias clínicas que por su valor científico, histórico o cultural deben ser conservados permanentemente. En cuanto al almacenamiento de la documentación o archivos, esta deberá ser suficiente de acuerdo a la cantidad de registros documentales y siempre garantizando su integridad, cuidado y seguridad. Recuerde, la historia clínica y registros asistenciales es un estándar transversal para todos los servicios, y cada servicio puede tener sus particularidades respecto de este estándar, por lo que debe revisarse el servicio específico. Esto es todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Muchas gracias.